Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy inmensamente contento de tenerlos aquí conmigo hoy. Como siempre, es un placer compartir este espacio con ustedes y discutir temas que sé que les apasionan tanto como a mí. En el vídeo de hoy, vamos a adentrarnos en un tema que ha estado en el centro de la conversación, un tema que ha generado ríos de tinta y ha provocado incontables debates en redes sociales y foros especializados. Sé que muchos de ustedes han estado esperando ansiosamente que profundice en esto, y hoy, finalmente, vamos a sumergirnos en la compleja y a veces confusa historia de Can Yaman y Demet Özdemir, una de las parejas más queridas y admiradas de la televisión turca, y la repentina y para muchos inexplicable cancelación de su boda. Pero no nos detendremos ahí. No nos conformaremos con solo narrar los hechos. Vamos a intentar desentrañar los misterios que rodean esta ruptura tan dolorosa para sus fans. Vamos a explorar las posibles causas y los factores que pudieron haber influido en esta decisión. ¿Qué fuerzas externas o quizás internas jugaron un papel crucial en esta separación que tomó por sorpresa a todo el mundo? ¿Hubo presiones ocultas, conflictos latentes o simplemente una incompatibilidad que se hizo evidente con el tiempo? Antes de que empecemos a desglosar esta intrincada historia, quiero recordarles a todos que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Su suscripción es fundamental para que este canal siga creciendo y pueda seguir ofreciéndoles contenido de calidad sobre sus temas favoritos. Además, al suscribirse estarán al tanto de todos mis nuevos vídeos, y me ayudarán a seguir creando contenido para ustedes. No se olviden de activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba algo nuevo. Así no se perderán nada y serán los primeros en enterarse de las últimas novedades. Bueno, ahora sí, dejemos de lado las formalidades y vamos directo al grano. Vamos a lo que realmente nos interesa. La historia de Can y Demet es una historia que comenzó como un cuento de hadas moderno, una fantasía que parecía materializarse ante nuestros ojos. Dos jóvenes talentosos, guapos, carismáticos, que se conocieron en el set de una serie que conquistó al mundo entero, Erkenci Kuş o Pájaro Soñador, como la conocimos en muchos países de habla hispana. Desde el principio, la química entre ellos fue innegable. Era palpable, electrizante tanto en la pantalla como fuera de ella. Las miradas cómplices, las sonrisas tímidas, la complicidad evidente, todo apuntaba a que lo que veíamos en la serie era mucho más que una simple actuación. Había una conexión genuina, una chispa que encendía la pantalla y cautivaba a los espectadores. Y así fue. Al poco tiempo confirmaron lo que muchos ya sospechábamos, estaban enamorados. La noticia se propagó como un reguero de pólvora y los fans estallaron en júbilo. Era la confirmación de que los sueños, a veces, se hacen realidad. Era la prueba de que el amor verdadero puede surgir en los lugares más inesperados. Can y Demet se convirtieron, de la noche a la mañana, en la pareja del momento, seguidos de cerca por millones de personas en todo el mundo. Su romance era un cuento de hadas moderno que inspiraba a muchos y generaba una gran expectación. Sus fotos juntos en redes sociales acumulaban likes y comentarios por doquier. Cada aparición pública era un acontecimiento mediático. Todo el mundo quería saber más sobre ellos, sobre su relación, sobre sus planes de futuro. Los medios de comunicación los asediaban constantemente buscando la primicia, el detalle exclusivo, la declaración reveladora. Can y Demet se convirtieron en el centro de atención, en el objetivo de todas las miradas. Su vida privada se expuso al escrutinio público y cada uno de sus movimientos era analizado y comentado hasta la saciedad. Y entonces llegó el anuncio que todos esperaban con ansias: Can y Demet se iban a casar. La noticia corrió como la pólvora, incendiando las redes sociales y los medios de comunicación. Los detalles de la boda, aunque escasos y cuidadosamente guardados, generaban aún más expectación. Se hablaba de una ceremonia íntima, con la presencia de familiares y amigos cercanos. Se especulaba sobre el lugar, el vestido de la novia, el banquete, la luna de miel. En fin, todo lo que rodea a una boda de este calibre, especialmente cuando se trata de dos figuras públicas de renombre internacional. Los fans se preparaban para celebrar el amor de Can y Demet, para ser testigos de un momento mágico que marcaría un antes y un después en sus vidas. Se imaginaban una boda de ensueño, llena de romanticismo y felicidad, un evento que sería recordado por siempre. Pero, de repente, la burbuja de felicidad explotó en 1000 pedazos. Sin previo aviso, sin explicaciones claras ni justificaciones convincentes, saltó la noticia bomba: la boda se cancelaba. El anuncio fue como un balde de agua fría para los fans,
que no podían creer lo que estaban escuchando. La decepción fue palpable, el desconcierto generalizado. ¿Qué había pasado? ¿Por qué se había roto un amor que parecía tan sólido, tan verdadero, tan indestructible? ¿Qué había provocado este giro inesperado en la historia? Las preguntas se multiplicaban, pero las respuestas escaseaban. Las especulaciones comenzaron a circular a la velocidad de la luz. Rumores de infidelidades, celos enfermizos, diferencias irreconciliables, presiones familiares, todo tipo de teorías, algunas más descabelladas y sensacionalistas que otras, inundaron las redes sociales y los medios de comunicación. Ni Khan ni Demet hablaron abiertamente sobre las razones de la ruptura. Ambos mantuvieron un silencio sepulcral, alimentando aún más las conjeturas y elucubraciones. Su silencio solo sirvió para avivar el fuego de la especulación y dar rienda suelta a la imaginación de los fans y los medios. Eso sí, cada uno continuó con su vida profesional, intentando dejar atrás el dolor y la frustración. Se enfocaron en sus proyectos, en sus carreras, buscando una forma de superar este difícil momento. Pero la sombra de su relación siempre les persiguió, como un fantasma del pasado que se negaba a desaparecer. Cada entrevista, cada aparición pública, era inevitablemente marcada por las preguntas sobre su relación y su abrupta ruptura. Ahora bien, después de investigar un poco, hablar con algunas fuentes cercanas a la pareja, he podido armar una pieza del rompecabezas, que creo que puede arrojar un poco de luz sobre lo que realmente sucedió. No pretendo tener la verdad absoluta, pero creo que esta información puede ayudarnos a comprender mejor los factores que pudieron haber influido en la ruptura de Khan y Demet. En primer lugar, hay que entender el contexto en el que se desarrolló esta relación. Khan y Demet eran dos jóvenes que de repente se vieron catapultados a la fama mundial. El éxito arrollador de Erkenci los convirtió en estrellas internacionales de la noche a la mañana. La presión mediática, el acoso constante de los paparazzi, la vigilancia implacable de sus vidas privadas, todo eso, inevitablemente, tuvo un impacto significativo en su relación. Vivir bajo el microscopio público es extremadamente difícil. Cada uno de sus movimientos era observado, analizado y juzgado. No tenían privacidad, ni siquiera en los momentos más íntimos. La presión de mantener una imagen pública perfecta, de complacer a los fans y de satisfacer las expectativas de los medios era abrumadora. Además, ambos tenían agendas profesionales muy apretadas, con compromisos que los llevaban a viajar constantemente. Khan con sus proyectos en Italia y otros países y Demet con sus series y películas en Turquía, tenían poco tiempo para verse, para compartir momentos juntos, para construir una relación sólida y duradera. La distancia física, como suele ocurrir, fue un factor determinante que erosionó la relación. La falta de tiempo para dedicarle a la relación, la dificultad para mantener la comunicación y la imposibilidad de compartir experiencias cotidianas fueron minando poco a poco el vínculo que los unía. La distancia se convirtió en un obstáculo insalvable que terminó por separarlos. Pero más allá de la presión mediática y la distancia física, creo que hubo otros factores que también influyeron en la ruptura. Uno de ellos, y este es un rumor que ha circulado con fuerza en los círculos cercanos a la pareja, es la supuesta injerencia de la familia de Khan. Al parecer, la familia Yaman no aprobaba del todo la relación de Khan con Demet. Consideraban que ella no era la mujer adecuada para él, que no encajaba en su estilo de vida, en sus valores. Se dice que la familia de Khan tenía una visión muy tradicional del matrimonio y que esperaban que él se casara con una mujer de su misma clase social, con una formación académica similar y con una trayectoria profesional más discreta. Demet, con su personalidad extrovertida, su éxito profesional y su origen humilde, no encajaba en ese molde. No quiero decir que la familia de Khan fuera la única responsable de la ruptura, pero creo que su opinión, sin duda, pesó mucho en la decisión final. Al fin y al cabo, Khan es un hombre muy apegado a su familia, y siempre ha valorado mucho su opinión. Para él, la aprobación de su familia es fundamental, y la idea de casarse con alguien que no contara con su apoyo era algo que le generaba mucha angustia. Otro factor que pudo haber contribuido a la ruptura es la diferente visión que tenían Khan y Demet sobre el futuro. Al parecer, Khan tenía prisa por casarse y formar una familia, mientras que Demet prefería centrarse en su carrera profesional y posponer la boda. Estas diferencias de prioridades con el tiempo pudieron haber generado tensiones y conflictos en la relación. Demet, en pleno ascenso en su carrera, sentía que casarse y tener hijos en ese momento podría frenar su desarrollo profesional y limitar sus oportunidades. Quería seguir explorando su potencial como actriz, seguir creciendo y aprendiendo.
No se sentía preparada para asumir las responsabilidades que implica formar una familia. Can, por su parte, tenía un deseo profundo de sentar cabeza y formar un hogar. Anhelaba tener hijos, construir una familia y compartir su vida con alguien. Sentía que había llegado el momento de dar ese paso y no quería esperar más. Estas diferencias de prioridades, aunque comprensibles, se convirtieron en un punto de fricción constante en la relación. Con el tiempo, la tensión acumulada terminó por desgastar el vínculo que los unía. Por supuesto, todo esto son solo especulaciones, basadas en rumores y en información que he podido recopilar de fuentes cercanas a la pareja. La verdadera razón de la ruptura, solo la conocen Can y Demet. Pero creo que estos factores que he mencionado pudieron haber jugado un papel importante en la decisión de cancelar la boda. Lo que sí es cierto es que la ruptura de Can y Demet fue un golpe muy duro para sus fans. Muchos se sintieron decepcionados, traicionados. Habían depositado tantas esperanzas en esa relación, que la vieron como un ejemplo de amor verdadero, un faro de esperanza en un mundo lleno de desilusiones. La ruptura de Can y Demet les demostró que incluso las relaciones más aparentemente perfectas pueden llegar a su fin. Que el amor, por más fuerte que sea, no siempre es suficiente para superar los obstáculos y las dificultades que se presentan en el camino. Pero la vida sigue y tanto Can como Demet han seguido adelante con sus vidas. Ambos han encontrado el amor en otras personas, y parecen estar felices. Y eso, al final, es lo que importa. Que hayan podido superar el dolor de la ruptura y encontrar la felicidad en otros brazos. Quizás algún día, Can y Demet decidan hablar abiertamente sobre lo que realmente pasó. Quizás algún día nos cuenten su versión de la historia, sin tapujos ni medias verdades. Pero hasta entonces solo podemos especular y tratar de entender lo que sucedió, basándonos en la información que tenemos disponible y en nuestra propia interpretación de los hechos. En resumen, la historia de Can y Demet es una historia de amor que comenzó como un cuento de hadas, pero que terminó de forma abrupta y dolorosa. La presión mediática, la distancia física, la injerencia familiar y las diferentes prioridades pudieron haber contribuido a la ruptura. Pero la verdad, solo la conocen ellos. Y con esto, llegamos al final del vídeo de hoy. Espero que les haya gustado, y que les haya resultado interesante y esclarecedor. Quiero agradecerles a todos por ver el vídeo, por su apoyo constante y por sus comentarios. Me encanta leer sus opiniones y saber lo que piensan sobre los temas que trato en el canal. Su feedback es fundamental para seguir mejorando y ofreciéndoles contenido de calidad. Si tienen alguna pregunta o comentario sobre este tema, o si quieren que hable de algún otro tema en el futuro, déjenmelo saber en la sección de comentarios. Estaré encantado de leer sus sugerencias y tomar sus peticiones en cuenta. Y por último, quiero recordarles que le den like al vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Me ayudarán mucho a seguir creciendo y creando contenido para ustedes. No se olviden de activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba algo nuevo. Muchas gracias por todo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.